Compañeras, sin más entonces vamos a darle la bienvenida y oficialmente abrir este segundo día del quinto encuentro hacia una recuperación justa. Ayer fue una jornada sumamente larga, agradezco a la gente que se quedó también para la recepción, que tuvieron el compartir. Ayer se hablaron de muchas cosas, pero entre ellas comenzamos hablando de la necesidad de empezar a mirar el proceso del huracán María no como la única herida originaria de todos los procesos y de los reclamos que siguen en Puerto Rico y que nuestras organizaciones y nuestros grupos han seguido levantando, sino de trazar una narrativa alrededor del huracán María que también hable de futuro y de qué es lo que queremos, sobre todo ante una crisis climática que va avanzando, sobre todo de cara a los desplazamientos que queremos enfrentar, pero también de cara a demás reclamos de justicia social y que tienen que ver, por ejemplo, con el trabajo que están haciendo algunas de las organizaciones que tenemos en las mesas atrás y que les vamos a seguir agradeciendo su apoyo. Ayer hablamos sobre el calor extremo, hablamos sobre las geografías de lo posible, hablamos sobre la necesidad de seguir vinculando espacios ante asuntos no solamente como los huracanes, sino otro tipo de desastres como los fuegos o el propio calor extremo. Ayer hablábamos antes de irnos sobre las inundaciones, sobre el poder que tiene la participación comunitaria, sobre las tensiones que pueden existir entre la protección de los ecosistemas y el medio ambiente y por otro lado el derecho a la vivienda y la necesidad que tenemos de tener conversaciones difíciles para poder trazar posibilidad de país. Ayer una de las personas en uno de los paneles hablaba y se preguntaba cómo se veía el país recuperado. Pues tiene que ser un país donde necesariamente la gente pueda vivir, su gente pueda vivir. Y volvemos una vez más a hablar de ese derecho a permanecer, que no tiene solamente que ver con lazos románticos o lazos patrióticos, que tiene que ver con tener las condiciones dignas para que podamos permanecer en nuestro país. O que si nos vamos sea un proceso de elección y no un proceso de empuje. En el día de hoy vamos a estar trabajando con distintos temas, pero queríamos dedicar esa primera parte a la construcción de narrativa. Mucho se dice sobre el huracán María. El huracán María como una historia que ya se superó, el huracán María como quizás la única herida originaria que trata de borrar, por ejemplo, otras tantas crisis, como la crisis de lo que es el racismo sistémico, como la crisis de la desigualdad, como la crisis de la pobreza, como la crisis de la austeridad que incluso precede por muchos años al huracán María, como la crisis de la falta de democracia, la crisis del colonialismo, la crisis de la ocupación. Y se nos olvida, ¿verdad?, que ese tipo de narrativa está al servicio de intereses, como ayer se mencionaba en esta mesa, que muchas veces se lucran precisamente de construir otra manera de contar el país. Un país que empieza un 20 de septiembre del 2017 y que se ha ido recuperado y que ha ido echando para adelante a pasos agigantados, aunque alguna gente se haya quedado en el camino, ¿verdad? Esa historia de la recuperación de mentiras, narrativas que niegan a los muertos, narrativas que niegan la violencia, narrativas que niegan el desplazamiento mientras desplazan. También hay narrativas que construyen poder. En los últimos años, si algo yo creo que ha sido muy efectivo en grupos de distintos espacios comunitarios, de organizaciones sin fines de lucro, personas independientes, medios alternativos, ha sido la construcción de narrativas a través de la gestión cultural, a través, por ejemplo, de los videoblogs, a través de las redes sociales, a través de los documentales, de poder contar otra historia de país. Una historia de país que no se basa en la nostalgia de lo que quisiéramos defender, sino en la realidad muy material de lo que se está intentando gestar o lo que se está construyendo en términos de poder para poder hacerle frente a algo que es avasallador. Con eso en mente, este primer panel que se llama Construcción de Narrativas, Cultura, Comunicación y Poder, trae a la compañera Bianca Graulao y el compañero Juan Carlos Dávila, a quien le voy a pedir que tomen conmigo asiento. Saludos cordiales, los podemos aplaudir. Y ando mirando alrededor del salón buscando a la compañera Verónica González, que me va a ayudar a cofacilitar este espacio y que pensó que se podía sentar ahí, que pasar por el clandestinaje, pero no funciona, ¿sí? Así que vamos a tener un intercambio. A mí me toca presentar el panel. Vamos a tener un intercambio bastante informal. La idea es que ustedes también puedan participar de la conversación, que creo que eso fue algo muy efectivo durante el día de ayer. Y que hagamos preguntas difíciles, ¿no? Y preguntas también pertinentes sobre el rol de construir narrativa, que construir narrativa siempre va dirigida a la pregunta de construir narrativas para quiénes. Este panel, ¿verdad? Hablábamos de que la expresión de medios cultural, la difusión de narrativas por métodos alternos permiten abrir camino al país recuperado que queremos y merecemos.
Este panel une dos voces que se han dedicado a amplificar, a problematizar y a tejer historias y retratos, no solamente desde el impacto de los desastres naturales y los políticos, de la especulación y del desplazamiento, sino también de focos de resistencia que parecerían avisar lo que podría ser posible en el país. Con eso en mente, Vero, tenemos a dos personas en este panel que tú nos vas a presentar. Así es. Buenos días. Bianca Gralao es periodista independiente de Puerto Rico. Bianca trabajó para medios de televisión afiliados con Univision, ABC, CBS, NBC por 8 años. Y en 2020 comenzó a informar de manera independiente a través de las redes sociales, donde hoy tiene casi 1 millón de seguidores en diferentes plataformas como TikTok, Instagram y YouTube. Su trabajo más reciente incluye el documental Aquí vive gente, publicado en el canal de YouTube de Bad Bunny. También nos acompaña Juan Carlos Dávila, documentalista y periodista independiente. Es el director del documental Simulacros de Liberación, Vieques, una batalla inconclusa y Compañeros de lucha. Su filmografía también incluye un puñado de cortos documentales, incluyendo el galardonado documental La generación del stand-by. Fue productor en el podcast When We Fight, We Win y también productor de noticias para el noticiero Democracy Now!, donde continúa colaborando como corresponsal. El trabajo periodístico de Dávila también se ha publicado en medios como The Washington Post, Telesur, The Huffington Post y The Independent. Gracias por acompañarnos. Yo voy a empezar. Y a mí me toca entonces empezar con las preguntas y veía un poco las reacciones cuando estamos hablando de esa descripción del panel y por qué estamos aquí. Y hay algo sobre la construcción de poder. Empiezo con Bianca. Bianca, tú que obviamente todo el mundo conoce tu cara, estás muy presente en las redes sociales, obviamente yo creo que el giro desde los salones de clase de la universidad hasta otros espacios que ha dado el video del apagón y tener el documental Aquí vive gente tan disponible y tan accesible, sin duda le dio otro marco a la discusión de desplazamiento que ya se ha estado teniendo y que se estaba teniendo, ¿verdad?, hace mucho tiempo y que se continúa teniendo en otros espacios. Cuando te enfrentas a la posibilidad de que tu trabajo no solamente amplifica, sino que construye poder, es una herramienta la construcción de poder, ¿cómo reaccionas? Buenos días y gracias por la invitación. Pues mira, parte de lo que yo decidí que quería hacer, hacía años que tenía este deseo, pero especialmente después del huracán María y durante la pandemia, era poner la lupa y la luz sobre estos grupos que están construyendo poder en Puerto Rico, que están haciendo el trabajo y que muchas veces no escuchamos sus voces en los medios tradicionales. Entonces, especialmente en medios fuera de Puerto Rico, solamente se escucha Puerto Rico cuando hay un desastre grande como el huracán María, pero entonces entrevistan al gobernador, entrevistan a las figuras políticas y tal vez a una que otra persona para mostrar ese ay bendito, mira qué terrible. Pero yo sentía que no se estaba mostrando, por lo menos no a profundidad, el trabajo que se estaba haciendo desde mucho antes del huracán María, que entonces permitió esa solidaridad después del desastre. Entonces, ese poder ya se está construyendo y eso está sucediendo. Era cuestión de tornar la mirada para ver lo que estaba sucediendo y para ver cómo no solamente estas estructuras funcionan después de un desastre, sino de un desastre natural, me refiero, porque como decías tú, el huracán María se convirtió en eso que le echábamos la culpa por todo. Pero yo digo que el desastre en Puerto Rico ha sido continuo. O sea, el desastre de austeridad mucho antes del huracán y que se agudiza después de algo como eso, durante la pandemia, etcétera. Esas estructuras que se construyen de poder de abajo hacia arriba son las que permiten que estas comunidades sobrevivan y que permanezcan. Y para mí, cuando pasó el huracán María, yo ni siquiera estaba en Puerto Rico, pero vine a Puerto Rico por una semana y empiezo a ver estos centros de apoyo mutuo, todas las cosas increíbles que están logrando y yo digo, Dios mío, ¿por qué no se está hablando de esto? Y para esto yo tenía un trabajo con un medio en los Estados Unidos, pero por mi cuenta publicaba videitos. Después tuve otro trabajo cuando estuve en Puerto Rico durante la pandemia y por mi cuenta publicaba videitos porque muchas veces cuando les hacía el ofrecimiento a estos medios de hacer estas historias a profundidad,
la rechazaban, no les interesaba. Yo seguí publicándolo. Entonces, no me creían de que había una audiencia hambrienta por este tipo de contenido, por saber lo que verdaderamente estaba pasando en estas comunidades. Yo dije, ok, pues lo voy a hacer por mi cuenta. Seguí haciéndolo hasta que, bueno, ya ustedes saben lo que pasó. Voy a lanzarle la pregunta a Juan Carlos. En tu caso, ¿verdad? Parte de tu trabajo también ha sido estas historias que a veces se quedan relegadas a pensar que los logros o las victorias o las luchas de la izquierda quizás ya no son tan visibles o ya no son tan meritorias como eran las de antaño. Yo creo que tu trabajo ha sido bien efectivo, visibilizando, rescatando unas narrativas de izquierda que están vivas. ¿Cómo construyes poder? Pues mira, a mí me mueven muchas de las cosas que acaba de decir la compañera Bianca, y es precisamente pues que uno ve lo que está haciendo el país, cómo el país está batallando, cómo estamos sobreviviendo, cómo la gente se las está inventando, y cómo pues hasta cierto punto pues también estamos construyendo una cierta autonomía, porque no realmente el país está corriendo sin un gobierno que presente, tú sabes, el gobierno está aportando muy poco y las cosas están corriendo de otra manera. Y pues también existe desde la parte del activismo, por ejemplo, los medios de comunicación tienden a trabajar el activismo de una forma bien sensacionalista, ¿no? Y entonces lo que sale, lo que realmente se publica sobre el activismo, pues lo que siempre ellos tratan de buscar, pues es el muchacho peludo de la Yupi gritando, tú sabes. Pero hay mucha más profundidad detrás de eso, ¿no? Y entonces todo el trabajo organizativo que se hace antes de una protesta, todo lo que se hace después de una protesta, que para mí también es una cuestión de que es importante visibilizar de que esto es algo que en algunas ocasiones estamos reaccionando, sí, hay que improvisar y actuar rápido, pero en la medida que es posible estamos organizándonos, estamos tratando de construir y presentar un modelo de un nuevo país. No es algo de que solamente nos paramos con una pancarta y ya. Y pues para mí por eso, desde mi trabajo, desde probablemente, es más, yo diría desde cuando hice los primeros reportajes sobre la huelga de la UPR 2010 para Telesur, yo buscaba representar cómo los estudiantes habían creado su comunidad ahí, cómo los estudiantes se estaban organizando, cómo era la cotidianidad allí, no solamente las protestas con los policías, que es lo que los medios vienen a buscar, y ese, como estaba diciendo, ese sensacionalismo. Y pues dentro de eso, pues también construir el poder dentro de la misma idea de reconocer el trabajo bien importante que estamos haciendo, porque siento que, y es algo que particularmente pasó después de Simulacros de Liberación, que conversé con muchas compañeras, compañeros y compañeras, que es que estamos reaccionando tan rápido porque nos están bombardeando, el país está literalmente, o sea, nos lo están tumbando, y entonces no nos damos cuenta de todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos construyendo desde conocimiento, desde nuevos modelos de sociedad, y documentar para que eso uno perpetúe, ¿no? Para las futuras generaciones, y otra para que sirva como espacio de reflexión de lo que estamos haciendo, y pues como consecuente pues construir poder, pero está basado pues en quienes pues también lo están haciendo. Creo que hay dos vertientes aquí, ¿no? O dos poderes que se están construyendo. Está obviamente el poder que se está construyendo sin las cámaras, ¿no? Que no depende de las cámaras, pero cómo a través de las cámaras y los medios alternativos o medios independientes o medios que no están atados a los intereses corporativos, pues cómo esos medios pueden ayudar a amplificar y ayudar a añadir más personas y por ende, pues sí, continuar construyendo poder. Bueno, y ahora, y ya que traes ejemplos específicos aquí, vamos a ponerlos a escoger un poquito.
¿Qué trabajo o piezas relacionan más con esta idea de un país recuperado, ya sea reparaciones pendientes a los sobrevivientes, el futuro? Pues podemos empezar de aquí para allá esta vez y seguimos. Dale. Wow, yo creo que estamos hablando de mi trabajo individual. Exactamente. Escoge entre uno de tus trabajos ahora mismo. Yo creo que hay muchas, yo creo que en todos, de alguna forma u otra, hay una forma de cómo visualizar un nuevo país, ¿no? En el caso de Compañeros de Lucha, que es un documental del 2012, no sé si lo hubiese nombrado en este momento, Compañeros de Lucha, pero se presenta una nueva forma de manejar el ambiente, de cómo manejar un espacio costero. En el de Vieques, Una batalla inconclusa, se habla de la situación del plan de desarrollo de Vieques que nunca se cumplió y cómo quizás eso es una opción que debemos estar mirando. Pero el más importante, pues sí, es Simulacros de Liberación, porque vemos una acción, vemos cómo particularmente a través de los centros de apoyo mutuo que también mencionó Bianca, se está imaginando un nuevo país y cómo construyendo estos espacios autónomos y de autogestión comunitaria, pues podemos imaginarnos un país donde para demostrarle que no necesitamos, yo sí pienso que necesitamos un gobierno, pero no necesitamos este gobierno que tenemos. Entonces, pues estos son distintos ejemplos de cómo se pudiera pensar y cómo pudiéramos imaginar distintos modelos. Obviamente, pues ahí es que también viene el título Simulacro, después de muchas discusiones y también que ha generado un poco de controversia el título Simulacro, pero viene de esa idea de que también pues nosotros estamos todavía experimentando las distintas formas, ¿no? y viendo a ver qué funciona y qué no funciona, y constantemente adaptándonos en esa construcción, pues desarrollando lo que queremos ser. Pero pienso que mayormente sí, Simulacros de Liberación, a través de ese foco que tiene con los centros de apoyo mutuo, es donde más podríamos ver eso, porque más de pensar en un plan, pues lo estamos viendo en una práctica que tuvo que ocurrir de forma inmediata por las condiciones, lo que nos dejó el huracán María. Pues les cuento un secreto, y es que en todas mis piezas mi intención y mi objetivo siempre es no solo mostrar la problemática, sino también mostrar qué soluciones se están buscando y gestando desde las comunidades. Así que hacemos el mayor esfuerzo por no solamente decirle, miren, esto está pero también esto es lo bueno que está sucediendo. Entonces yo diría que en términos de recuperación, la pieza que hicimos después del apagón, que nombramos País de Apagones, continuando con ese tema, pero es que era más específicamente, sentíamos que sí, habíamos hablado un poco del tema del sistema eléctrico en Puerto Rico muy brevemente en el video musical, pero queríamos profundizar especialmente en ese momento, porque lo que estaba sobre la mesa era continuar el contrato o ya hacer formal el contrato con la compañía Luma. Entonces queríamos recoger todo lo que había pasado en los últimos años en cuanto al desempeño de Luma. Y ahí retar un poco esa narrativa de que ahora con la privatización todo estaba bien y de camino a ponerse aún mejor. O sea, quisimos analizar qué resultados habíamos visto hasta el momento y cómo verdaderamente ese modelo se puso a prueba durante el huracán Fiona. Entonces, nuevamente, retar esa narrativa, examinarla detenidamente, pero no solamente mostrarte, ok, estos fueron los fracasos durante Fiona, estas fueron las consecuencias y cómo la gente sufrió nuevamente no tener un sistema eléctrico confiable, sino qué han hecho las comunidades con tan poco. O sea, un tema tan complejo como el sistema eléctrico, como dar un recurso básico y tan necesario, como comunidades y grupos como Casa Pueblo han logrado hacer algo extraordinario. Y la gran pregunta es, ¿por qué, si tenemos estos ejemplos que lo han logrado, porque el gobierno no sigue ese ejemplo? Entonces esa fue la gran pregunta que nos hicimos durante
el tiempo que estuvimos produciendo esa pieza, pero nuevamente es algo que trato de hacer con todas las piezas. No todas tienen que ver necesariamente directamente con este tema de la recuperación en cuanto al huracán necesariamente, pero sí tienen que ver con todos los retos que enfrentamos. Ahora mismo estamos trabajando una de la transportación. Es un gran reto que nuevamente es el resultado de un desastre político, un desastre de administración, un desastre de no darle prioridad a las necesidades del pueblo y en vez darle prioridad al lucro de diferentes entidades privadas. Así que nuevamente estamos haciendo ese trabajo, pero siempre mostrando lo que pudiera ser, para no quedarnos en esa negatividad de, ok, tenemos todos estos problemas, pero hacia dónde miramos para ver los ejemplos de lo que es posible. ¿Cómo hacemos, ese es mi hijo, cómo podemos integrar estas narrativas, integrar ese proceso, teniendo en cuenta siempre, y empezando por Bianca, integrar realmente voces de la comunidad? Cuestión de que obviamente pues las caras de ustedes son caras muy conocidas, la naturaleza de lo que ustedes hacen es diferente, ¿verdad? ¿Cómo tú haces para que no sea Bianca la protagonista y garantizar que sea la gente? Pues, otro secreto. Yo quisiera que mi cara no estuviera en todas partes, se los prometo. Lo que pasa es que esta es la manera en que funcionan las redes sociales y es una manera fácil para yo ponerle una marca al trabajo, ¿no? Si ustedes ven que es una noticia de Telemundo y ustedes llevan mucho tiempo consumiendo Telemundo, pues saben qué esperar. De Metro, de Noticel, El Nuevo Día, etc. Para mí, al no tener una maquinaria de crear una marca reconocible, lo más fácil como periodista independiente fue ponerle mi cara a todo. Entonces, por eso, lo que sea que hagamos, ustedes ven que está mi cara. Pero la realidad es que la idea siempre es que esa es la puerta de entrada para luego mostrarte toda esta historia narrativa que no tiene que ver conmigo. Entonces, yo te digo, mira, te tengo algo nuevo y ahora escucha todas estas voces. Si tuviera más recursos y más tiempo, yo lo que quisiera es pasar incluso más tiempo con las comunidades para verdaderamente entender. O sea, Juan Carlos hizo un trabajo increíble con simulacros en el sentido de que uno ve desde adentro todo el trabajo que conlleva retar el poder en un país como Puerto Rico. Entonces, lamentablemente yo no tengo todo ese tiempo para cada una de estas piezas, pero trato, recientemente hice algo con el Centro de Apoyo Mutuo en Caguas, con comedores sociales. Entonces fui varias veces con la intención de estar ahí todo el día, de ver cómo interactuaban. Como periodista y reportera quiero estar presente para ver esas dinámicas, para ver cómo se dan las cosas desde adentro. Y nuevamente no puedo hacerlo tan profundo como quisiera, pero la idea es empaparme de lo que está sucediendo y sentirlo, aunque sea por un momento. Y entonces abrir el espacio para que las personas cuenten sus historias. Una de las cosas que más me frustraba cuando trabajaba en medios tradicionales era el poco tiempo que teníamos para no solamente para la producción de estas piezas, sino también el tiempo al aire. O sea, nos daban un minuto y medio y tenías que hacerlo en un día. Entonces esta idea de siempre producir más y rápido, y yo hago una versión de eso cuando me ven que hago un video de TikTok, un video de Instagram Reel que es de un minuto y medio, pero para llegar a hacer eso, aunque ese día me tomé unas cuantas horas hacer ese video, es el producto de muchos años de haber estado escuchando, hablando, creando lazos, entendiendo y todavía sabiendo que me puedo equivocar, que tengo que rectificar, aprender y cambiar el curso. Entonces, para contestar tu pregunta, la idea es que se conozca lo que está sucediendo detrás de esas noticias que vemos en la televisión y leemos en el periódico a diario. O sea, sí podemos escuchar al gobernador hablar de que todo está muy bien con Luma, de que estamos trabajando, pero entonces ¿cómo está viviendo eso la gente de verdad? ¿Y qué es lo que conlleva crear otra cosa separada del sistema que nos está proveyendo y que nos está fallando de parte del Estado? Entonces, es cuestión de escuchar y buscar la manera de integrar esas voces de manera que tenga sentido, y ahí está el arte, ¿no? Que sean las personas a quien entrevisto quienes lleven esa narrativa y buscar la manera de entrelazar esas narrativas en una forma que sea que la gente disfrute consumir y que se puedan ver representadas en esas personas.
Pues en ese sentido, yo no tengo quizás el carisma que tiene Bianca frente a cámara. Y a pesar de que sí, de que mis trabajos pues tengo, soy el narrador, particularmente cuando son reportajes, en simulacros de liberación, que soy el narrador principal, pues la única forma que funciona es porque estuvimos en un estudio de grabación por muchas horas. Pero la idea de ponerme allí fue pues tras muchas ediciones del documental, muchos cortes que vimos, quienes estaban viendo el documental conmigo dándome sugerencias, es como que esto es desde el punto de vista del camarógrafo. Entonces como que se nota que estamos experimentando una historia en primera persona desde el camarógrafo, porque está ahí, porque tiene unos accesos, se nota que está en el fogoneo de la protesta, así que quisiéramos escuchar del camarógrafo. Entonces pues básicamente pues ahí es que viene un poco la idea de trabajarlo de esa forma, porque iba bien con la estética cinematográfica, que no era algo muy cuidado, no era como era bastante guerrillero, se nota todo el documental, y eso es lo que se presenta, ¿no? Ese punto de vista del camarógrafo. Pero también igualmente he sentido que a través de los años yo también me he puesto mucho más vocal, me atrevo a hablar más en público, como venir a estos espacios, cuando al principio pues me gustaba trabajar más del anonimato, que no supieran quién fuera. Tuve un montón de nombres anónimos, tuve un montón de colectivos anónimos por ahí también, pero no realmente pues en el momento, como vivimos y quizás todavía como nuestro cerebro está construido, pues hace falta saber quién es la persona detrás de un proyecto. Y fíjate, y ahora yo lo entiendo también, porque a veces cuando yo veo una organización o veo un grupo político nuevo que sale, yo, pero ¿quiénes están ahí? Para saber, tú sabes, porque como que venga todo así como anónimo, al menos que obviamente hay grupos, por ejemplo, se ve mucho en el arte callejero, que específicamente se trabaja desde el anonimato, y tú puedes entender que la propuesta es eso, y desde su acción su acción habla por ellos. Pero quizás en otras cosas, pues grupos que están organizados, que están tratando de construir poder popular, pues entonces en ese sentido pues uno quiere ver las caras. Y entonces otra cosa que quiero mencionar es que también dentro de esto mismo es una cuestión no solamente ¿sabes? Hablar de cómo resaltamos las voces de la comunidad, también hay como que hacer un esfuerzo adicional, y no solo en la cuestión de resaltar las voces de la comunidad versus las voces de nosotros, sino también, yo diría, las voces de la comunidad versus resaltar, por ejemplo, al profesional, al académico, al que habla bien, porque también muchas veces en muchos medios de comunicación y en la forma que está construido, pues estamos buscando el que habla bien, o el que se expresa bien, o el que tiene X o Y estudio. Entonces pues muchas veces ignoramos el conocimiento orgánico que tiene una comunidad, hasta científico, por el mero hecho de que conoce esa geografía más que alguien que la estudió, porque la ha visto desde que nació. Entonces pues hay un conocimiento muy orgánico de ahí que hay que tomar en consideración, y también ir un poquito más allá de que pues hablar bien o poder expresarse bien es un privilegio hasta cierto punto de hasta educación, de tener unos accesos a un cierto tipo de educación, y en la cuestión de resaltar las voces de la comunidad, y viendo la desigualdad histórica que hay en este país, pues yo intento de dar esa milla extra para que incluso personas que no necesariamente se sienten frente a la cámara, y esto viene a lo que está diciendo Bianca, de crear lazos. A veces yo no entrevisto a las personas en una comunidad la primera vez que las conozco, al menos que ¿sabes? A veces es una cuestión de tiempo, y a veces de hablar de que la voz de esa persona es importante. Y entonces pues también eso mismo, como que hacer ese esfuerzo adicional de que no necesariamente siempre tienen que estar unas voces privilegiadas que se expresan bien, que tuvieron acceso a cierto tipo de educación, sino que hay mucho conocimiento, y hacer ese esfuerzo adicional para que también esas voces tengan un espacio en los medios de comunicación, y de esa manera pues producir nuevas narrativas.
Ambos han tocado el punto, ¿verdad?, de lo importante que es para ustedes dar espacio a esas otras voces, ¿no? Crear narrativas que normalmente no escuchamos, narrativas desde otros espacios. Pero eso necesariamente también es crear una contranarrativa a lo que dice el gobierno, a esas voces oficiales, las que usualmente escuchamos. ¿Cuáles son los retos de enfrentar la hegemonía de la comunicación, ¿no? De crear esas contranarrativas contra el gobierno en un espacio de capitalismo del desastre, donde el ímpetu es decir que todo está bien? Sí, yo creo que, fíjate, cuando empezamos con hacer la gira con Simulacros de Liberación, yo siempre decía a principio de que como izquierda tenemos que no solamente, tenemos que comenzar a asumir la parte de las comunicaciones y la parte de las narrativas como uno de los ejes principales de la lucha. ¿Por qué? Porque en la forma en que siempre estemos dependiendo de que Guapa o Telemundo o Univisión o todos o los otros medios corporativos nos den un espacio pequeño para decir para que puedan presentar una supuesta neutralidad, para que puedan presentarse supuestamente objetivos, vamos a estar a la merced de ellos, ¿no? Entonces, pues aunque pues hay grupos por ejemplo, la colectiva feminista es muy buena pues controlando las narrativas en los medios corporativos cuando la cubren y demás, pero no es algo que es usual, ¿no? Y entonces pues nosotros tenemos que buscar la forma de construir nuestros propios medios de comunicación para de esa forma pues presentar esas contranarrativas, como que tenemos que comenzar a gestionar esos medios independientes. Y para mí más que todo pues sí, podemos estar hablando de eso, pero por ahora me voy a limitar pues a decir de que tenemos muchas, ¿sabes? Porque hay que verlo de una cuestión, aquí me puedo quizás un poco hasta marxista, ¿no? Hay que pensarlo de una cuestión material. Podemos construir narrativas o contranarrativas, pero hay una importancia, hay una necesidad realmente que tenemos de crear unos medios alternativos que den espacios a esto. Y veo que hay muchos esfuerzos que se están creando. El trabajo de Bianca es uno, se convierte en un medio de comunicación. Hay otros espacios que están saliendo ahora, como ODAS PR, Revista Étnica, el Centro de Periodismo Investigativo, y necesitamos más espacios como esos para garantizar que exista un espacio real de contranarrativas y ver cómo también destinamos recursos o trabajamos más colaboraciones para que eso pueda existir. Yo creo que uno de los retos es que yo me siento limitada en cuanto a quién le estoy llegando, porque sí, a través de las redes tengo un alcance que no tenía antes con los medios, pero creo que estamos muy divididos en términos de generación y dónde la gente consume la información. Entonces yo sé a la generación que le estoy llegando y me encanta y soy bien feliz con eso, a la vez que yo sé que mi propio padre jamás hubiera visto un video mío si no fuera porque es mi padre, y todavía me dice, ¿dónde es que tú los pones? Ponme YouTube a ver. Y mi abuelo me dice lo mismo. Entonces yo sé que esas generaciones a quienes yo quisiera estarle llegando, que votan, que están muy activos políticamente en el sentido de que el día de la elección es muy importante para ellos, pues lamento no poder llegar a esas generaciones también con otro tipo de narrativa. Entonces, por una parte no extraño estar en televisión, ni todo lo que se implica, pero sí quisiera buscar la manera de ampliar esa audiencia, porque eso es lo que pasa también con las redes sociales, ¿no? Que más allá de generaciones también estamos divididos en términos de ideología. Y las redes sociales nos conocen muy bien, o sea, conocen tu comportamiento y te van a dar la información con la que ya saben que estás de acuerdo o que tienes una tendencia a estar de acuerdo. Entonces, como periodista, mi trabajo es retar lo que conocemos o pensamos que conocemos y lo que pensamos. Esa es una de las limitaciones. Los fondos es otra limitación. Al ser independiente se nos dificulta en términos de que no tenemos los mismos recursos que los medios corporativos. Yo siempre digo que si yo tuviera todos esos recursos que han tenido los medios para los que
he trabajado, cuántas cosas no haríamos, ¿no? Entonces, ese es otro de los retos, y que muchas veces es difícil conseguir esos fondos por el tipo de contenido que creamos. O sea, si hiciéramos algo mucho más light, comedia, lifestyle, otro tipo de contenido, sería mucho más fácil conseguir esos fondos, pero se nos dificulta porque no es necesariamente contenido fácil para que las compañías se alineen con ese tipo de narrativa que es reta. Y por último, yo diría que el acceso, aunque no es mi prioridad entrevistar a políticos en el poder, a veces sí es necesario porque quiero fiscalizar el trabajo que están haciendo. Entonces, no tenemos ese acceso porque saben a lo que se atienen. Y la única razón por la cual ustedes vieron a alguien, a un líder de la legislatura en ese documental, es porque esa persona no conocía mi nombre en ese momento. Pero hoy día, pues, se nos hace mucho más difícil, porque en vez de entender que es su trabajo como político rendir cuentas y exponerse a esa línea de preguntas que reta y fiscaliza, en vez le huyen. Entonces, lamentablemente, no podemos muchas veces fiscalizar de esa manera directa para hacer las preguntas, para buscar esas respuestas, porque al final del día es el gobierno quien sigue teniendo esos recursos, es quien sigue teniendo el dinero del pueblo. Entonces, yo sí soy muy feliz hablando con los grupos y las comunidades que están haciendo el trabajo y están haciendo de tripas corazones, pero los recursos siguen estando en las manos de la clase política que está en el poder, y para mí es importante retar eso y seguir poniendo esa responsabilidad sobre ellos, porque tampoco quiero caer en esta idea de que, ok, pues ahora la gente se encarga de todo, las comunidades se encargan de suplir sus propias necesidades, porque lo están haciendo contra la corriente, sabiendo que el gobierno sigue teniendo los recursos que nos pertenecen como pueblo. Yo, una pregunta de seguimiento, ¿verdad? Y quizás, ¿verdad? Asumo que, por ejemplo, el trabajo de Juan Carlos, pues, no sé, no te lo auspiciará el DMO cuando hace las campañas de Venga a Puerto Rico. Y a las personas que vienen de afuera, ¿verdad? Cuando se promociona Puerto Rico como un sitio turístico, como un sitio para inversión, me imagino que el trabajo de izquierda no es parte de esa fotografía. Pero, ¿qué otros encontronazos han tenido con el gobierno, si alguno? Ahorita dijiste, Bianca, acabas de hablar de un legislador que por equivocación te atendió, pero ¿cómo ha sido esa relación con el gobierno cuando el Estado ve ese poder de la contranarrativa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ese concierto de Bad Bunny, y particularmente a partir del apagón, no sé si recuerdan que el gobierno completo hizo expresiones sobre el reggaetón y sobre hasta el COVID que Bad Bunny esparció en ese espacio, que no hubiese pasado si hubiese sido quizás otro el mensaje ahí. ¿Cómo lo ves? Por lo menos conmigo, con mi equipo, su política es pichar. O sea, ellos simplemente nos ignoran. Nuevamente, en ese momento, y también porque estábamos haciendo el acercamiento con un equipo de gente. Antes, cuando estaba yo sola, era yo quien llamaba. Yo llamaba a las oficinas y decía: soy periodista, mi nombre es Bianca Groló. ¿Con quién tú trabajas? ¿Con qué medio? No, soy independiente. Entonces antes me ignoraban porque era independiente, y ¿quién va a ver eso? Ahora me ignoran por otras razones, pero eso es lo que han hecho en su mayoría. O sea, hemos intentado, y siempre lo digo en los videos, porque también es parte de nuestra responsabilidad como periodistas, ¿no? Si yo estoy mencionando a Luma, pues yo hago el trabajo de tratar de entrevistar a Luma. Si menciono al gobernador, lo mismo. Entonces, encontronazos, no te puedo decir que ha habido ninguno, excepto simplemente ignorarlos. Cuando se trata de alguien como Bad Bunny, pues sí, pues ahí públicamente hacen sus expresiones, porque es diferente, ¿no? Es una figura mundial. Pero conmigo simplemente me ignoran. Bueno, mis encontronazos mayormente han sido con macanazos. Ajá, con la policía, con la fuerza de choque. Porque por eso mismo, porque la cámara está en los lugares donde ellos no quieren que esté. Particularmente porque si tú ves la mayoría de los periodistas de los medios corporativos, pues todos como que se portan bien, le dicen
se portan bien de acuerdo a la policía, porque yo me porto muy bien, mejor que ellos, pero le hacen caso a donde tienen que pararse, si ven siempre están detrás de la policía. Hay unos ciertos espacios y unas ciertas reglas de las autoridades que respetan. Entonces, pues, yo en ese sentido, pues, que cubro mucha cosa en la calle, que históricamente he cubierto, que a través de mi corta carrera he cubierto mucha protesta, pues ese hecho de yo reclamar mi espacio como periodista en el caso de fiscalizar la fuerza policíaca, de cómo opera con los manifestantes, pues eso se convierte en realmente en un encontronazo realmente entre la policía y la cámara mía, que ha cogido macanazos y ha cogido cantazos, y por alguna razón siguen prendiendo, pero sí, ahí se ve la fuerza muy directa del poder, porque en ese momento pues no pueden bregar conmigo de otra forma. También fuera de Puerto Rico pues he sido arrestado anteriormente, como en lugares como Nueva York, también en la misma índole, cubriendo protestas y poniendo la cámara y documentando lo que la policía y las autoridades no quieren que se documente. Y en el sentido de pues un poquito del acceso a los políticos, yo ahí difiero un poco con Bianca en la cuestión de que quizás en mi periodismo en los últimos años, y particular es que ya yo estoy cansado de darle el espacio a los políticos en mis trabajos, ¿no? Porque ya lo veo que ellos tienen el guitarreño, tienen a Jay Fonseca, tienen ahora Lenín López también está más o menos en esa. Entonces tienen todos estos otros foros que por qué yo les quiero dar un foro más. Y es una decisión que he tomado, que incluso a veces me la cuestiono otra vez, y quién sabe en el próximo proyecto que ustedes vean, pues yo intente y busque por la índole del proyecto, pues buscar esa otra opinión para fiscalizar de esa forma. Pero en el caso de simulacros de liberación, que particularmente se enfoca en la Junta de Control Fiscal, la Junta de Control Fiscal tiene un montón de relacionistas públicos que se pasan trabajando con su imagen para presentarla muy bien. Tienen todas estas foros, todas estas reuniones públicas grabadas y demás, donde también presentan lo que dicen. Y aunque yo precisamente nunca busqué una entrevista con Carrión o con Yaresco, pues, pero como quiera, pues iba a los espacios como prensa a documentar el proceso, lo cual nunca se me negó. Es verdad que siempre me miraba un poquito con sospecha, pero nunca se me negó. Pero sí, pero más o menos esas son las dos, mis dos recientes, ¿no? Hablando recientemente, como que mis dos interacciones, ¿no? Una más confrontacional con la policía, que seguirá siendo de esa forma, y la otra pues la de yo tomar una decisión consciente de decir, bueno, esta gente a cada rato están en la prensa y la prensa constantemente les está haciendo coro, así que yo los voy a ignorar. Es como una forma de lo que hacen hasta como legal, ¿no? De no darle el standing. Entonces, pues, y más que particularmente a los políticos locales que están administrando una colonia. Pero por eso, de eso también podemos conversar y debatir, porque creo que eso también es un tema que tiene muchas vertientes y muchas formas de verlo. Pero esa sería mi contestación. Yo creo que, Verónica, sé que tú tienes una pregunta, la importancia también de que el espacio va a estar abierto para aquellas personas que quieran utilizar este micrófono para comentar. Así que si tú quieres ir y después, pues yo. Dale. O para cuando terminemos, invitarle un café gratis a Juan Carlos para tener esa conversación, confianza. Pero quería, para que no se nos quedara, nosotros, mucho del trabajo que hacemos, mucha de la discusión que tenemos en este espacio es sobre la responsabilidad del gobierno, con la recuperación, con el estado que estamos actualmente. ¿Qué tal con los medios, con los comunicadores, los gestores culturales, los actores de la industria cultural en Puerto Rico? ¿Tienen una responsabilidad con la recuperación? ¿Cuál sería la responsabilidad de estos grupos? ¿A qué grupo te refieres? Medios, comunicadores, artistas, los actores de la cultura, digamos, o gestores de la cultura.
Bueno, yo creo que se divide nuevamente en quienes quienes están alineados con los intereses corporativos y quienes están alineados con la justicia social del país. Yo creo que en todos los géneros o en todos los espacios culturales ahora mismo hay su resistencia, particularmente por ejemplo en la música. Veo que hay ahora mismo un resurgir de un montón de artistas no del mainstream que están trabajando cosas muy interesantes, en la cual también están produciendo otra narrativa, artistas plásticos, cineastas, periodistas. Sí, creo que hay muchas personas que están pero fuera de los medios tradicionales, aunque hay sus aliados. En el caso del periodismo, sí, hay periodistas de mucho respeto y muy responsables ahí adentro en los espacios mainstream todavía. Pero yo diría que lo que hay es como, pues hay personas en ambos lados, ¿no? Pero sí veo que en los años recientes ha habido como un resurgir de que hay como que están surgiendo más medios independientes, están surgiendo más periodistas independientes. El documental, por ejemplo, yo me siento bien orgulloso de llamarme documentalista, porque creo que el documental está cumpliendo con un rol informativo de temas que el mainstream, los medios mainstream no están haciendo. En el caso de los artistas con la música, por ejemplo, artistas como Hijo de Boriquén, por ejemplo, que están llevando otras narrativas fuera de, ¿sabes? Gente que compite y son tan buenos o mejor, sé que son mejores que muchos de los que están en el mainstream. Están produciendo otra forma de identidad y de ver el país. Así que así mismo, pues creo que hay en todos los espacios, y ya que lo menciono, pues debemos de alguna forma ver cómo entonces se pueden crear más redes más sólidas para que los trabajos pues vayan más coordinados, más dirigidos hacia pues el país que queremos imaginar. Si quieren que les hable de la responsabilidad de los medios, podemos estar aquí. Cancelen todo. Vamos a ver, que tengo mucho que decir. Porque esto me altera, porque yo ya no veo los noticieros, pero cuando me siento a verlos con papi me quedo boba. No entiendo. Yo lo siento como una falta de respeto a esa generación que les está dando toda su atención, que les está dando lo más valioso que tienen, que es su tiempo de vida. Entonces lo que no entiendo es por qué esa insistencia de quedarse pegados a lo de siempre, a lo que han hecho por mucho tiempo, que aunque te fueras a hablar meramente de sus ratings y del motivo económico, no debe estarle funcionando muy bien, porque más y más personas se están separando de eso porque no aprenden nada, no les sacan nada. Entonces la responsabilidad, según yo, es que creen contenido que nutra, que les enseñe algo a la audiencia, que en vez de hacer 15 noticias de 30 segundos a 1 minuto, que hagan 3, que sean de 5 minutos cada uno, que le den tiempo a esos periodistas que quedan, que tienen mucho talento y conocimiento, a que hagan periodismo de profundidad, que dejen de meterse en la vida personal de la gente, persiguiéndolos en el cuartel, hacerle preguntas, en vez de irnos a cuáles son las razones sistémicas de por qué está pasando esta violencia. O sea, cada vez que se va algo viral, algún video de una confrontación, un caso súper lamentable de cosas horribles que suceden, y cuando se van a lo personal, a perseguir a una madre, a alguien que hayan arrestado, a hacerle preguntas inconsecuentes, en vez de irnos a la profundidad de por qué están pasando estas cosas en el país, yo me desespero. Entonces aquí estoy desahogándome con ustedes, porque hace tiempo que estoy con todos estos últimos casos que yo sé que ustedes conocen, porque nos bombardean con esa información. Yo no veo los canales locales y me entero de estas cosas porque lo ponen en todas partes. Todavía no me cabe en la cabeza por qué no invertir en hacer contenido que valga más la pena, en verdaderamente cuestionar qué es lo que está haciendo a la gente en el poder y dejar de distraer de temas importantes con este morbo de la vida personal de la gente.
Entonces, empezando por ahí, los medios definitivamente tienen esa responsabilidad porque tienen muchos recursos para hacerlo y pudieran hacer un mejor trabajo. Es cuestión de querer hacerlo. Y yo también me atrevo a apostar que tendrían mejor éxito, o sea, una estaría más dispuesta a ver qué es lo que tienen que ofrecer si cambiaran de curso. Entonces, no soy muy conocedora de los demás que mencionabas en términos cultural, de arte, de música. Lo que te puedo hablar es de lo que me gusta consumir. A mí me gusta consumir arte que es rete, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que también hay una responsabilidad de no hacer solamente lo que sea cómodo y poco controversial para gustar a todo el mundo, sino estar dispuesta a equivocarse. O sea, para hacer contenido atrevido hay que uno saber que a veces se va a equivocar y va a tener que rectificar en el camino y que vamos aprendiendo poco a poco. Pero no tener miedo a mostrar esa humanidad. Y es lo que yo intento, ¿no? Intento mostrar el lado humano, de que aunque se me haya enseñado en la universidad que soy reportera y punto, y tengo que mostrarlo todo de una manera muy sobria y distante, si yo voy a cubrir un tema de transportación, no lo voy a hacer como lo he visto en canales locales, de que hay que mejorar la AMA para esa gente pobrecita. No, hay que mejorar el transporte público para todo el pueblo, incluyéndome a mí. Yo soy parte de este pueblo que reclama mejores servicios. Entonces, yo estoy dispuesta a meterme en la noticia de esa manera para aprender en el camino y mostrar mi humanidad, porque siento que es la manera de cómo conectar con mi audiencia y la gente que consume mi contenido. El tiempo nos va traicionando, así que tenemos a Carlos Andrés. Sí. Hola, Carlos Andrés de Barrio Education Manatí. Quería preguntar ¿cómo ven y sienten el camino en términos de narrativas y comunicación de cara a las elecciones del 2024? Las elecciones. Bueno, yo ya no me preocupo por seguir en la política como si fuera un deporte, de qué dicen las encuestas y quién va adelante y que si Jennifer González le puede ganar a Pierluisi o no. Tengo muy poco interés por eso. Tengo mucho más interés por el big picture, por hacer un zoom out y ver cuáles son los temas que nos aquejan y cómo han o no han cambiado de una administración a otra. Entonces Juan Carlos lo menciona un poco, que al final del día es un gobierno colonial. Así que para mí es importante hablar no solo del gobierno local, que muchas veces nos gusta seguirlo como si fuera una novela entre el partido azul o el rojo, sino ver, sea quien sea que esté en el poder, cuáles son las limitaciones siendo una colonia y cómo hablarle a esa audiencia de gente que sí puede votar dentro del imperio y qué significa eso, ¿no? Entonces, llevar esa conversación afuera de Puerto Rico. Yo siempre que voy a cubrir algo lo veo desde ese lente. ¿Qué hay más allá de eso local? Porque esa fue mi intención con empezar eso. Esta gesta que hemos hecho con este contenido. Mi intención ha sido sacar la conversación más allá de Puerto Rico. Entonces, siempre trato de hacer ese zoom out. ¿Cómo lo veo hasta el momento? Pues no veo nada diferente. Veo que estamos haciendo en los medios lo mismo de siempre, que es hablar de los posibles políticos, de quién le puede ganar a quién, y ya me escucharon quejarme de eso suficiente, pero creo que hace falta profundidad. Sí, yo creo que en general las elecciones del año que viene van a estar interesantes, pero no sé si la prensa, no quiero decir la prensa local, pero los medios aquí van a hacer el trabajo apropiado, porque se están dando un montón de cosas que no hemos visto antes. Por ejemplo, está esta alianza que se quiere crear. También creo que el gobernador que salga, sea quien sea, va a ganar con muy poco % y hay unos problemas ahí muy serios. Tú sabes cómo un gobernador puede realmente ser legítimo cuando 75% de la población, 60 y tantos le votó en contra. Tú sabes, como Pierluisi, que salió con el 33%. Y yo creo que
el que salga, lo que vaya a pasar en las próximas elecciones va a pasar más o menos igual, y por eso es que todo el mundo está aquí contra todo el mundo, parece como un Royal Rumble de lucha libre. Y entonces pues de ese mismo tipo de Royal Rumble es que los medios de comunicación pues están aprovechando para hacer un circo, y bueno, realmente la palabra circo es ofender lo que significa un circo, disculpen, pero realmente buscar el morbo y buscar esto como si fuese y trabajarlo como si fuese un reality show, de quién le dijo qué cosa al otro. Y yo realmente yo no veo mucho la televisión local, por ejemplo, a excepción de cuando sé que va a haber un buen reportaje de algún compañero o compañera, que estoy pendiente, pero sí es uno no sabe ni qué es lo que ahora mismo. Yo creo que no me atrevería a decir que están tratando de impulsar un candidato o lo que sea, porque realmente pues es mantener el status quo, mantenernos de esta forma sin tener pensamiento crítico, mantenernos distraídos, que independientemente de quién sea o no el próximo administrador de la colonia, pues los medios pues van a continuar respondiendo a esos intereses corporativos. Así que yo pues lo veo un poquito por ese lado. Gracias, Juan Carlos. Tenemos 4 personas en fila, así que vamos a coger turnos bien breves y entonces que reaccionemos a todas. Hola, buenos días. Cielo Ríos Camacho de 9 millones. Pregunto, hemos hablado mucho del tema de los medios corporativos y su responsabilidad, pero yo siempre me pregunto la responsabilidad y el rol que deben tener las escuelas y las facultades de comunicación en responder a estas nuevas tendencias y más que tendencias, necesidades de los medios de comunicación y de las personas a las que servimos. Bueno, eso es algo, fíjate, qué bueno que tocas ese tema, porque eso es algo que yo he estado pensando mucho en los últimos años, y es que yo estudié comunicaciones y vengo diría yo, de una escuela de comunicación, una formación bastante tradicional, y es que sí, que las escuelas de comunicación, primero, que en la forma en que te hacen ver de cuál es tu ruta para convertirte en un comunicador o un periodista, es trabajando en estos medios principales, ¿no? Esa es como que la aspiración. Entonces se pierde mucho de esa posibilidad que podría ser de trabajar para medios independientes o crear tu propio medio independiente o tu propio medio alternativo. Entonces, como que la formación, como pues yo creo que como todas las profesiones te preparan para trabajar en la industria, en cierta industria que responde a ciertos intereses. Y pues el periodismo, pues como que creo que las escuelas de comunicaciones no te permiten ver eso. Igualmente pasa en cine, también he estudiado cine, y entonces pues te enseñan a trabajar en un cine que tú te imagines que como si tú trabajaras eventualmente en una película que tiene todos los elementos que se supone que tú tengas. Pero yo he hecho documentales donde a veces yo soy la única persona haciendo sonido, haciendo cámara, y haciéndolo todo. Igualmente también siempre me gusta trabajar con crew limitado. Entonces te enseñan a trabajar bajo ciertos estándares de una industria que no necesariamente son reales una vez tú sales, y a menos que trabajes en uno de estos medios con mucho dinero, y entonces esos espacios son limitados, así que la mayoría de las personas que se van a graduar realmente no van a entrar a estos medios porque no existen los espacios para la cantidad que se está graduando, pero entonces tampoco existe presentar otra forma de imaginarse cómo hacer comunicaciones. Y por otro lado, siento que las escuelas se están enfocando mucho en la técnica cada vez más y más, y lo noto. O sea, yo trato de muchas veces incluir personas jóvenes en mis proyectos para que aprendan, gente que me escribe por social media, o que me conoce por ahí, que dice, quisiera ser voluntario, y pues los traigo a los proyectos, y me doy cuenta que hay una gran falta de pensamiento crítico. Entonces están pendientes a la técnica. Entonces un periodista, un comunicador tiene que leer, tiene que informarse, tiene que saber de cultura, para que entonces uno pueda hacer estos trabajos, estas historias con profundidad y no quedarse en la superficie. Entonces si las escuelas tampoco
en comunicaciones le están dando importancia al pensamiento crítico, y por eso cuando también me invitan a hablar en las universidades, yo digo, no desaprovechen los libros que pueden estar leyendo en las clases de ciencias sociales, en las clases de humanidades, en cualquier clase, porque todo eso es una formación para, o sea, que es lo que te da la formación universitaria, que te va a dar un nivel más que lo que tiene la población común, que se tiene que estar aprovechando. Pero tú hablas con los estudiantes, pues, y entonces, pues, por ejemplo, los de cine, pues solamente quiero usar la cámara, o en el caso de periodismo, pues no necesariamente están, o sea, lo que quieren es, pues, hacer el reportaje y trabajar la pieza periodística, pero hay todo, ¿sabes? Creo que las clases generales son importantes, y también creo que en general en todas las universidades, y no diría solamente para el periodismo, sino que para todas las profesiones, se está perdiendo esa importancia de las generales. Porque son las generales como que no les voy a prestar mucha atención, pero un abogado, un ingeniero, todo el mundo necesita tener ese conocimiento general, y creo que ahí también pues falla, y se nota en el periodismo porque tienes un montón de periodistas en los medios que no sé. Y que es una conversación paralela también, ¿verdad?, sobre el rol de la universidad ante la recuperación. Para efectos de tiempo, voy a tomar las 3 preguntas corridas y después las atendemos. Muy bien, gracias. Soy Pedro Cabán de la Universidad de Albany en Nueva York. No sé si hay respuesta a la pregunta mía, pero es lo siguiente. A través de las conversaciones de ayer y hoy, entiendo muy bien la determinación del pueblo de crear un futuro justo para Puerto Rico. Pero esto requiere una democracia genuina, ¿no?, con participación total e inclusiva. Y la preocupación que tengo es cómo se puede realizar este futuro diferente bajo un régimen colonial. Hi, my name is Sid Betancourt, and I work with the National Low Income Housing Coalition, and a lot of my work is with renters, like, who face housing injustices, like, almost every day. And my question is, how can we, like, highlight the important narratives and experiences that these people have without harming these communities or putting them at higher risk for retaliation or sensationalism, like you were talking about earlier? Buenos días, Cintia Manfred de Guardarrío. Guardarrío defiende la integridad del río Piedras, en puntita. En esos espacios que ustedes también han trabajado, ¿verdad?, con tanta dedicación, esos espacios para hablarle a la gente, les someto 2 cosas que me preocupan, que nos preocupan a todos, pero dos que no he escuchado mucho. ¿Cómo analizar un poquitito más ante la gente el problema del uso de terreno en Puerto Rico hacia la resiliencia, ¿verdad? A mí me ocupa mucho la seguridad hídrica, por ejemplo. Son temas como tantos otros temas importantes, son bien complejos, ¿verdad? Y necesitan una mirada y que la gente entienda. Y otro en torno a las elecciones próximas, el partido en poder se ocupa de dicen, ok, yo soy sucio, pero mira cómo este está embarrado y este está embarrado, todos somos iguales, para que domine la narrativa de que los políticos son todos iguales, son todos sucios, y la gente no vota o vota por la misma cosa. Cómo elaborar quizá los programas de cada uno de los partidos que se presentan para ir educando a la gente. Así que vamos a tener 5 minutos entre los 2 panelistas para atender la colonia, el rol de los medios en también proteger las historias que cubrimos, pensando en el caso que Sidney trajo de las personas que son inquilinas, y esta importancia de cubrir tanto la seguridad de agua, la seguridad de planificación de suelo. Tal vez hablar de temas que normalmente no se cubren y que pueden ser bien complejos. Y el de las elecciones, ¿no? Y cómo se manejan. Así que empezamos con Bianca. La pregunta de Pedro es importantísima, pero enorme, y creo que es la pregunta que se hace toda persona en Puerto Rico que quiere crear cambios dentro de este sistema, ¿no? Así que una respuesta simple no hay, pero yo recuerdo algo que me dijo Alexis Masol en un reportaje reciente, donde me dice, dentro del mundo hay muchos munditos,
y él escoge enfocarse en estos munditos. Para mí eso es importante porque vemos el problema del país y de la colonia y parece ser demasiado y que no podemos crear cambio, pero si nos enfocamos en atender estas necesidades tan reales de nuestras vecinas y vecinos y apoyarnos y crear estas redes, hay veces donde ya hemos visto el ejemplo que se puede crear algo nuevo, diferente y esperanzador dentro de este sistema colonial, que no es fácil, que no es lo que va a resolver todos los problemas que nos aquejan, pero ahí se ve esperanza en esos munditos. Así que yo por lo menos me he enfocado en eso, porque sí, trato de atacar estos temas grandes, pero me interesa más ver el efecto en la vida diaria de la gente puertorriqueña, el retar estos sistemas desde casa, desde la comunidad. La otra pregunta era, voy a atender la de los terrenos porque me parece bien importante. He cubierto esto en el pasado desde un punto de vista personal porque me encontré en una situación en un terreno en el Carso, cerca de donde yo vivo, donde había una amenaza de permear un terreno donde se filtra agua para el Carso, que es muy importante, como mencionaba la persona que nos hizo la pregunta. Entonces, es un tema muy complejo. En ese proceso tuve que educarme yo para poder entender e invitar a la audiencia a aprender conmigo, porque yo creo que la reacción natural es decir, ese terreno está ahí baldío, sin atender, sin tocar. No, aquí no se puede hacer nada, aquí protestan por todo, aquí quieren todo abandonado. Como si un terreno virgen en su estado natural fuera un abandono o un desperdicio. ¿Por qué? Porque lo que hablábamos de la educación, porque a veces no se le da esa importancia a entender que no todo es construir, sacarle dinero y que si no está produciendo papel verde, pues entonces no tiene uso. Porque no entendemos, y yo misma no conocía, habiendo vivido ahí 15 años, que abajo estaba nuestro recurso de agua muy importante, que a medida que avanza el cambio climático vamos a tener escasez de agua, que si no tenemos nuestra propia agua no hay quien nos salve. Entonces son estos temas que parecen muy complejos pero que se pueden atender, y yo creo que esto es algo, nuevamente, una de mis peleas en los medios tradicionales, donde la gente cree, no, eso es muy complicado, a la gente no le importa, mejor nos vamos con el chisme del día. Pero si tú logras, que es muy posible, explicar esto de una manera que la gente entienda cómo afecta su vida, que sin agua no hay vida, que es nuestra agua, que tenemos que defenderla, que ahí está nuestro futuro, pues a la gente sí le importa. Y hay manera de hacer eso, no solamente en la televisión, con anclas muy profesionales que te muestran la próxima noticia, sino simplemente poniendo una cámara y hablando en TikTok. Simplemente hablando en las redes sociales donde la gente ya está. Así que esa ha sido la herramienta que yo he decidido utilizar, que es hablarle a la gente de una manera sencilla, invitarles en este proceso de yo aprender y simplificar. Creo que se me quedan unas cuantas, pero... Sí. Para nosotros ha sido bien importante escuchar a la gente que entrevistamos en cuanto a dónde están sus límites, ¿no? Nunca queremos ir como buitres a una comunidad a extraer noticias, a extraer una historia, irnos y pues que breguen con las consecuencias, sino ha sido tener esa conversación con qué se sienten cómodas las personas que estamos entrevistando, hasta dónde quieren llegar, hasta dónde quieren exponer su identidad. Y darnos cuenta si hay algún peligro que tenemos que reconocer y sacrificar a veces la historia o la narrativa, porque es más importante la seguridad de estas personas. Afortunadamente no he tenido grandes problemas con eso. Ha sido gente que es muy vocal y que quieren que se escuchen estos temas, así que hasta el momento no he tenido problemas, pero sí, ha sido una cuestión de, yo recuerdo haber estado en los medios cuando nos molestábamos, quieren que cubra la noticia, pero entonces no quieren hablar No, o sea, esta es la vida real de esta gente. Mañana tú cubres otra noticia y sigues con tu vida, pero esta es la vida de esta gente y es muy importante tener esa sensibilidad. Bien, pues... en cuestión de lo primero, del cómo cambiar el país, ¿verdad?, bajo el régimen colonial,
un poquito también, me gustó lo que mencionaste de Alexis Marisol, de los mundos y los munditos. Y siento que, bueno, ya aquí estamos entrando en unos temas más amplios, pero cambiar el país sin una descolonización es imposible. Tenemos que tener una descolonización real, no solamente una independencia, sino una descolonización. Pero dentro de ese momento, pues creo que se pueden incidir, mientras eso ocurre, que esperemos que ocurra, pues se pueden incidir en muchos espacios y podemos cambiar y ganar ciertas batallas. Yo pienso que desde la cuestión de la autonomía, de cómo se están creando, aunque no lo verbalicemos de esa forma, tú mencionaste a Casa Pueblo. Casa Pueblo es un ejemplo de espacios autónomos que se están creando, que poco a poco están demostrándole al gobierno que tenemos de que no lo necesitamos. Y pues eso nos permite competir con el gobierno y eventualmente la gente imaginarse otro tipo de gobierno que podríamos tener. Y entonces ahí también pues pienso que el rol de las ONG podría que últimamente, yo diría desde María, vemos cómo las ONG están cubriendo unas necesidades que les corresponden al Estado. Y pues en ese sentido, pues eso se podría utilizar como realmente eso se podría aprovechar para realmente competir con el Estado. Y entonces pues hasta cierto punto pues yo siento que las ONG están creando otro Estado ahora mismo en Puerto Rico, ¿no? Y si eso pues lo logramos de alguna forma desarrollar, podemos quizás ir ganando más espacio de alguna forma, porque creo que con esto de la Junta de Control Fiscal los políticos, el gobierno ha perdido esa masa fiel que tenía porque le habían dado un trabajo al municipio, le habían dado un trabajo en el gobierno, estaban contentos porque básicamente por las recompensas económicas que pudieran haber tenido con ciertos gobernantes. Y ahora, como por ejemplo los municipios, que a mí me interesa mucho a veces los municipios más que el gobierno central, lo que está pasando ahí, en los municipios que no tienen dinero, no tienen esa secretaria que pusieron porque era prima de este o el otro, pues ellos están perdiendo una masa de personas que eran fieles por eso. Entonces ahí es donde yo creo que nosotros podemos incidir, porque ya que estamos cubriendo esa necesidad, las ONG están pagando mejor que el gobierno, por ejemplo, pues ahí se puede ir creando poder en contra de este gobierno colonial que no queremos. Y entonces, para hablar sobre cómo las comunidades no cómo no las perjudicamos, pues yo ahí tengo una metodología muy similar a la que tiene la compañera. Yo soy bien transparente en cuanto a mis intenciones cuando voy a una comunidad a cubrirla. Busco consentimiento, y el consentimiento no es solamente que me firmen un papel y un relevo de responsabilidad, porque eso para mí no es un consentimiento real. A veces eso de lenguaje es a veces hasta medio violento, pero que realmente busco un consentimiento. Hasta una persona que grabé en una esquina, la mayoría de las veces pregunto, ¿no? O a veces hasta con el eye contact uno puede saber que si consintieron o no, porque tú sabes si la persona a veces está incómoda o no. Y pues informar de lo que estamos haciendo, de cuál es el propósito del reportaje, tú sabes, mantener toda esa transparencia lo más que se pueda. Y en cuestión de lo último que creo que había, que era sobre las elecciones y lo del plan de uso de terreno, sí, pienso que hay muchos otros temas que hay que trabajar con profundidad. Yo con lo de las elecciones no soy sinceramente muy en la cuestión de que hay que votar para que cambiare el país. Ahí podemos también tener otra conversación, porque pues hay que resolver muchas situaciones que tenemos en la colonia, y realmente no creo que se vayan a resolver con que venga un gobernante que fuese de uno de los otros dos partidos, porque tenemos que tomar en consideración que también tienen un montón de atornillados en los tribunales, un montón de jueces que ha nombrado por años el PNP
y el Partido Popular, que hay que bregar con eso, un montón de personas que tienen trabajo permanente en la agencia que responden a esos partidos, una legislatura que aunque gane el MVC o el PIB, yo estoy seguro que no va a ganar una legislatura de MVC o PIB, así que hay un montón de otras cosas que yo creo que con que gane un ejecutivo de MVC o PIB o una alianza, no, realmente creo que hay que seguir trabajando, construir el poder popular y eventualmente pues movernos a esa descolonización, que yo creo que esta cuestión de estos espacios autónomos y trabajar los munditos, me gustó eso, y un saludo a Alexis, que lo quiero un montón, es donde podemos estar incidiendo como esto que hicimos aquí hoy. Agradezco mucho, le agradecemos mucho tanto a Juan Carlos como a Bianca este panel de apertura que terminó siendo un panel sobre muchas cosas, además de los medios y la construcción de narrativa, así que ayúdenme a darle las gracias por el espacio.